capítulo 3, predicando al autor de la vida. En los evangelios leemos acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En cambio, en el libro de Hechos vemos lo que Jesús continuó haciendo y enseñando a través de sus discípulos por medio de su Espíritu Santo. Y así vimos cómo los primeros discípulos estaban perseverando unánimes en oración y en ruego, esperando la promesa del Padre, y luego el día de Pentecostés vino sobre ellos el Espíritu Santo. En la fiesta judía de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo sobre los creyentes, y muchos consideran ese como el inicio propiamente de la iglesia cristiana, el inicio de la era de la iglesia o el inicio de la era de la gracia. Y vimos en sesiones anteriores cómo los apóstoles y los primeros discípulos fueron llenos de este poder del Espíritu Santo, el poder dunamis, poder para ser testigos, para ser mártires de Jesucristo, y que cuando recibieron el Espíritu Santo se dieron manifestaciones maravillosas de parte de Dios que no pasaron desapercibidas ante todos los judíos que estaban allí en Jerusalén durante el tiempo de esta fiesta de Pentecostés. Tanto así que judíos de diferentes partes del mundo escuchaban a los discípulos alabar y glorificar a Dios, hablar de las maravillas de Dios, pero todos los escuchaban en sus propios idiomas, en sus lenguas de origen de los diferentes lugares de los cuales habían venido a Jerusalén. Luego, después de que sucedió esto, de ese viento recio, el estruendo que no pasó desapercibido, las lenguas de fuego que cayeron sobre los discípulos, salió Pedro. Era alrededor de las 9 de la mañana y salió Pedro a dar su primer discurso, y ese día se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. Y se nos dijo, lo vimos en la sesión anterior, hacia el final del capítulo 2, que los creyentes, los nuevos creyentes y todos los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Y habíamos dicho que esto es lo más básico en la vida de la comunidad cristiana, en la vida de la eclesia, la congregación. También vimos al final del capítulo 2 una verdad espiritual importante, en Hechos 2:47, cuando dice el texto: y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Y eso sucede hasta el día de hoy. Y eso lo tenemos clarísimo, lo tenemos por muy cierto. Es el Señor el que añade a su iglesia. No es obra humana, es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Ahora sí, continuemos. Hechos capítulo 3, desde el versículo 1. Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Para este tiempo los discípulos estaban allí en Jerusalén, antes que sucedieran grandes persecuciones que los obligaron a irse por diferentes lugares, pero este fue el inicio, el epicentro. Ahí cayó el Espíritu Santo en Jerusalén, y ahí estaban perseverando los discípulos y los apóstoles. Y mencionan a Pedro y a Juan subiendo juntos al templo. Vamos a darnos cuenta, conforme recorramos el libro de Hechos, que 8 de los apóstoles no son mencionados en el libro de Hechos. Al principio, en los primeros capítulos, más se habla acerca de Pedro y de Juan, como vamos a ver capítulo 3, 4 y 5. Y más adelante, en el libro, la narración después se va a centrar, después del capítulo 9, se va a centrar en las actividades de ese apóstol extemporáneo, que es conocido como el apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso. Se nos dice en el relato en este momento, después de los acontecimientos que ya hemos estudiado, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. La hora novena se contaba a partir de las 6 de la mañana, por lo tanto eran aproximadamente las 3 de la tarde. Y muchos judíos tenían por costumbre orar a esa hora, y no solamente a esa hora, sino destinar 3 veces al día tiempos para oración pública, digamos. Principalmente a las 9 de la mañana, como vemos cuando los discípulos estaban perseverando en el aposento alto, ese día de Pentecostés. Al mediodía, también lo vamos a leer más adelante en Hechos capítulo 10, y a las 3 de la tarde, como estamos leyendo aquí. Y era una costumbre en el pueblo judío, en los israelitas, destinar 3 veces al día para el tiempo de oración. Es una costumbre también, por ejemplo, del profeta Daniel,
cuando leemos la historia de Daniel y en el foso de los leones y cómo él oraba 3 veces al día y no quiso ocultarse para orar cuando se lo quisieron prohibir. Lo practicaba el profeta Daniel, lo practicaba el rey David. Vemos que era una práctica común. Incluso la tradición rabínica creía que Abraham había instituido la oración de la mañana, que Isaac había instituido la oración del mediodía y que Jacob había instituido la oración de la tarde. Pero ya en Cristo nosotros entendemos, en nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó que la relación con Dios es espiritual, que más importante que una hora específica es en realidad la necesidad de depender de Dios de esta manera, depender de Dios por medio de la oración. La oración es una comunicación real, continua, viva con nuestro Dios. Dios nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a través de la oración. Entonces, el creyente cristiano necesita tener una vida efectiva de oración. Una buena vida de oración va a mostrar a un creyente maduro y fortalecido en su relación con Dios. Pero los apóstoles eran judíos, tenían la tradición judía, practicaban la religión judía y no dejaron de ser judíos, solo que reconocieron que la razón de toda la ley, de todos los profetas, de toda la palabra de Dios, era nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien asimismo se entregó para abrirnos camino al Padre. Bueno, los que estaban en Jerusalén acostumbraban a acercarse al templo. Los judíos que no estaban en Jerusalén asistían a las sinagogas en los momentos de oración, y muchos otros que estaban en otros lugares desperdigados en el mundo, en los tiempos de la oración, a las 9 de la mañana, al mediodía o a las 3 de la tarde, en ese momento abrían su ventana mirando hacia Jerusalén y ahí se postraban a orar. Lo cual también es relativo, ¿no?, en el sentido físico, porque por ejemplo estamos acá en Perú, y si yo quisiera postrarme a orar mirando hacia Jerusalén, me enfocaría mirando hacia el mar, hacia el oeste, pensando que si voy de frente, cruzando todo el Océano Pacífico, llegaría hasta Jerusalén, entonces me enfoco para allá. Pero si miro en sentido contrario, hacia el Océano Atlántico, también llegaría a Jerusalén, quizás un poco más lejos, pero llegaría también. Entonces eso de apuntar hacia Jerusalén, para un lado o para el otro, es un tanto relativo, pero era una costumbre siempre de los judíos desperdigados por el mundo, mirar hacia Jerusalén para orar. Bueno, se habían acercado al templo a esa hora, a la hora novena, la hora de la oración. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Énfasis en esto, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Énfasis también en eso, a quien ponían cada día en la puerta del templo. Una puerta del templo que se llama La Hermosa. Todo el complejo del templo tenía muchas puertas y había un cierto lugar entre el atrio de los gentiles y el atrio donde permitían la entrada de las mujeres, y había un lugar ahí que era la puerta llamada La Hermosa. Había otro pórtico por ahí cercano, el pórtico de Salomón, que lo vamos a ver en un momentito. Y ponían a este hombre cojo de nacimiento cada día en la puerta del templo, en esta puerta que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Entonces, tengamos en cuenta esto. Primeramente, que el hombre era un cojo de nacimiento, no un oportunista que se hizo pasar por cojo o que se fingía ser cojo. Y otro detalle es que el texto nos da testimonio de que al hombre lo ponían cada día en la puerta del templo. Esto es para que sepamos que no era un desconocido, sino alguien a quien la gente veía continuamente allí, y es de lo que va a hablar Pedro más adelante cuando dé un discurso a la multitud, después de lo que va a suceder en un momento. Con respecto a cojo de nacimiento, que no era un oportunista, es porque si sucede ahora puede haber sucedido en todo tiempo y sucede continuamente también con respecto a quienes realmente piden limosna por necesidad y a quienes se hacen pasar por personas necesitadas para pedir limosna. Hace unos pocos años hubo un reportaje en televisión acerca de un hombre que se había hecho como una especie de carrito con unos rodajes, un carrito chiquito, donde él estaba postrado, le faltaba una pierna, la otra pierna la tenía estirada, le faltaba una pierna y estaba en ese carrito y se arrastraba con las manos. Y así iba por algunas calles del centro de Lima pidiendo limosna, y mucha gente tenía misericordia, le daba pena y lo ayudaba y lo apoyaba, y el hombre
hacía su recorrido, pero a un periodista se le ocurrió seguirlo secretamente y veían que este hombre, después de hacer su recorrido y estar todo el día pidiendo limosna, se iba por entre las calles a un lugar por detrás y luego se ponía de pie, sacaba su pierna que la tenía doblada hacia atrás, por debajo del carrito, la sacaba, la estiraba, se ponía de pie, no era cojo al final, cogía su carrito, tomaba un taxi y se iba a su casa. Y al día siguiente hacía lo mismo, volvía en taxi al centro de Lima, ponía el carrito, doblaba la pierna, se hacía pasar por cojo y iba pidiendo limosna. Solo como un detalle anecdótico de que eso sucede y sucede este tipo de fraudes no solamente en ambientes seculares y mundanos, como gente que se las ingenia para tratar de sacar dinero, como esas personas que contratan bebés para pedir limosna en las calles y dar más pena con bebés contratados, con bebés alquilados, mejor dicho. Cosas a veces así, de ese extremo, también suceden en eventos supuestamente cristianos, eventos supuestamente evangelísticos de cruzadas y sanidades, donde se ha detectado, no digo en todos, en algunos casos, se han detectado personas que aparentemente eran sanadas en un evento, por decir en Chile, y de repente en otro evento evangelístico en Uruguay, con ese mismo predicador, ese mismo reverendo, y la misma persona que había sido sanada en Chile, ahora de nuevo era sanada en Uruguay. Entonces se notaba que había temas fraudulentos en eso. Bueno, versículo 3, el cojo, el hombre cojo, versículo 3 de Hechos 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Muy grande debe haber sido el desconcierto inicial del cojo cuando está esperando recibir una limosna y está con la mano estirada y Pedro y Juan le dicen, míranos, y él está ahí listo, presto para recibir algo, pero en lugar de eso, Pedro le dice, plata y oro no tenemos, pero lo que tengo te doy. Pedro y Juan no se avergüenzan de no haber tenido dinero para ayudar. La ayuda más importante muchas veces no es la ayuda material. Cuando se puede ayudar, está bien. Si se puede ayudar, se ayuda. Pero hay que ser diligentes para no apoyar a irresponsables, para no apoyar a sinvergüenzas, para no apoyar a adictos a las drogas y al alcohol, propiciando que tengan más dinero para sus vicios. Pero siempre que se puede, se ayuda. Hace años atrás, cuando estaba a cargo del ministerio en la ciudad de Huánuco, y se acercó un hombre a la puerta de la iglesia a pedir ayuda económica, y este hombre se acercó con una receta en la mano y decía que quería medicinas para su hija. Y cuando me acerco y le pido la receta para verla, y el hombre estaba con los ojos vidriosos, rojos, y oliendo completamente alcohol. Entonces le dije, no te puedo ayudar porque no te puedo dar dinero para que vayas y te emborraches. Me vienes a pedir para tu hija, pero es para emborracharte. No, esto es verdad, esta receta es verdad, si quiere acompáñame a la farmacia. Bueno, lo acompañé a la farmacia, compré algún medicamento de los que había en esa receta y se lo di. Pero después de unos 6 meses aproximadamente, me volví a encontrar con este hombre en otro lugar, en otra plaza ahí mismo en la ciudad de Huánuco. Y por supuesto el hombre a mí ni me reconocía porque había estado tan ebrio la vez anterior que no se acordaba de mí, pero yo sí me acordaba de él. Y se me acerca de nuevo y con la misma receta a pedir ayuda. ¿Y qué sucede? Que cuando la gente no le ayudaba con dinero, le daban las medicinas y probablemente las medicinas las vendería. Pero la cuestión es que seguía ebrio y oliendo alcohol y completamente borracho. Entonces me di cuenta de que no lo podía ayudar, que realmente no lo ayudaba con dinero. Pero cuando tienes en el corazón poder ayudar y hacerlo de alguna manera, ya sea con víveres, ya sea con algo de comer, teniendo responsabilidad en la forma de ayudar, siempre que haya la posibilidad, es bueno hacerlo delante del Señor. Pero Pedro y Juan no tenían dinero en ese momento y no se avergonzaban de ello, no decían de que
de que Jesucristo fue pobre para que ellos sean ricos y que fueran ricos en tema económico. Simplemente le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Lo más valioso que puede tener un ser humano es tener a Jesucristo. Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene, pero qué hermoso es poder dar lo mejor que hay para dar, que es a Jesús mismo. Pedro tenía a Jesús, Pedro y Juan tenían a Jesús y tenían fe en el nombre de Jesús. Y tenían además el poder del Espíritu Santo de Jesús y discernimiento para saber qué era la voluntad de Dios en ese momento, ofrecer esta sanidad. Por eso le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. No olvidemos que el que escribe este relato es Lucas, que Lucas era médico. Entonces él debe haber estado muy interesado en los detalles de las sanidades que son nombradas en los evangelios y aquí también en el libro de Hechos, cuando se dio este evento y Lucas después investigó y le preguntó a los protagonistas para escribir el relato. Y escribe al detalle. Dice que al momento, Pedro le tomó por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, o sea, algo que de repente estaba como tronchado o torcido, él era cojo de nacimiento, se le afirmaron y pudo ponerse de pie. Y miren lo que dice en el versículo 8. Y saltando, el hombre que había sido cojo, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¡Qué maravilloso! Esta palabra, y saltando se puso en pie y anduvo, la palabra anduvo es la palabra griega peripateo, que literalmente significa algo así como caminar por todos lados como prueba de habilidad. O sea, estaba regocijándose y caminando, saltando, gozándose de esta sanidad que había sido hecha en él. Y notemos que la sanidad fue radical e instantánea. Este cojo de nacimiento, que ya era una persona madura, nunca había aprendido a caminar y sin embargo no pasó por un proceso de rehabilitación. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Pero lo más importante, que el hecho de haberse puesto en pie, andando y saltando, fue que entró en el templo alabando a Dios. Y ese es el poderoso testimonio para el pueblo. En el versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo fue testigo ocular de lo que estaba sucediendo con este hombre conocido, que era cojo de nacimiento y que todos le veían, que todos los días lo dejaban, lo ponían ahí en la puerta de la hermosa para que pidiera limosna. Los milagros y las sanidades, si bien pueden ser una demostración de la potestad dada a los discípulos en el nombre de Jesús, todas estas manifestaciones maravillosas del poder de Dios son realmente para la gloria de Dios. Y así lo hacía también Jesucristo. Cada vez que Jesucristo hacía milagros, sanidades, hechos maravillosos, era para la gloria de Dios. El cojo entró en el templo andando, saltando y alabando a Dios. El cojo no entró al templo alabando a Pedro, no estuvo glorificando a los instrumentos, Pedro y Juan, que fueron utilizados por Dios para esta sanidad aplicada al cojo. El hombre que fue sanado glorificaba a Dios. Se glorifica al Creador, se glorifica a aquel que tiene poder, no se glorifica al instrumento. La gente tiene la tendencia natural de querer engrandecer a los instrumentos de Dios. Gracias al pastor tal que pasó tal cosa, gracias al siervo tal que pasó tal otra, gracias al reverendo tal, gracias al ministerio de grandes sanidades que pasó tal otra cosa. En realidad, si alguien opera algo de parte de Dios es para la gloria de Dios y se le agradece a Dios y toda la gloria es para Dios. Le reconocían, dice el versículo 10, todo el pueblo lo vio, y el versículo 10, y le reconocían
que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y que el mismo pueblo que reconocía a este hombre cojo de nacimiento y que siempre era puesto allí para pedir limosna. Entonces continúa el relato, Hechos 3:11. Hechos 3:11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ese es otro pórtico en el complejo del templo, un pórtico donde anteriormente Jesucristo también había estado compartiendo y predicando. Recordemos que todo el pueblo judío y sobre todo el pueblo congregado en Jerusalén tenía por costumbre asistir a diario al templo en los momentos de oración y en otros momentos también. Era un punto neurálgico de reunión, es como decir, acá en Perú, en los pueblos al interior del país, mucha gente tiene la costumbre de ir a la plaza de armas y ahí juntarse en la plaza de armas o en alguna otra plaza, algo así por el estilo. Pero bueno, curioso que el cojo ahora tiene asidos, está agarrado y prendido de Pedro y de Juan. Con ellos entró en el templo y parece que no se soltaba de ellos. Versículo 12, bueno, y toda la gente, todo el pueblo atónito, se congrega, concurre a ellos para ver qué cosa está pasando. Ya debe haber mucha gente diciendo, milagro, miren lo que ha pasado, miren el hombre que pedía limosna, que era cojo de nacimiento. Versículo 12, viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Al llevarse a cabo este hecho maravilloso, o un milagro propiamente dicho, Pedro inicia su segundo discurso en el libro de Hechos. Vamos a ver algunos discursos de Pedro en el libro de Hechos. Vimos el anterior, la semana pasada, la sesión anterior, después de Pentecostés, cuando se dirige a la multitud que había sido testigos de lo que estaba pasando ese día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo. Y ahora, ya después de este tiempo de sanidad, de nuevo la gente se congrega y Pedro aprovecha esa oportunidad y se dirige a la multitud. Es importante destacar, antes de continuar, que el milagro o la sanidad realizada no fue para convertir a las personas, aunque sí sirvió para concitar la atención de las personas. Las personas se convierten por oír la palabra de Dios. La misma Biblia lo dice, que la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios y por hacer caso al Espíritu Santo que nos llama al arrepentimiento. Y lo primero que hace Pedro al iniciar este discurso es de deslindar de inmediato toda posibilidad de que le atribuyan a él o a Juan la sanidad realizada. Dice, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por si nuestra piedad hubiera sido hecho andar este? No fue por nosotros. No fue gracias a algún poder propiamente de Pedro o propiamente de Juan, aunque ellos el día de Pentecostés habían sido investidos con el poder del Espíritu Santo, pero era el poder del Espíritu Santo, no el poder de Pedro ni el poder de Juan. También Pedro dice, y no es gracias a nuestra piedad, es decir, no es gracias a que somos muy buenitos o muy santitos. Y ese es el gran error que han cometido millones de seres humanos, atribuir milagros a las personas porque son muy santas. Entonces, este santito, ese es muy milagroso, este otro santito es muy milagroso. ¿Por qué? Porque son muy santos. Entonces, como son muy santos, están cerca de Dios y por eso tienen capacidad de hacer milagros. Y Pedro lo deja claro, lo dice clarísimo. Al final del versículo 12, ¿por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad, es decir, piedad por nuestra espiritualidad, por nuestra santidad, hubiésemos hecho andar a este? Tampoco fue gracias a los años de servicio de Pedro, ni a la fidelidad, pero recordemos que Pedro le falló al Señor en un momento determinado y el Señor lo restauró. Tampoco fue por toda la experiencia que tenían en el ministerio, simplemente la gracia del Señor y el poder del Señor. Entonces, un verdadero siervo de Dios nunca se va a llevar una gloria que únicamente le pertenece al Todopoderoso. Si un ministro, un evangelista, un predicador, un profeta, un
mal llamado apóstol, etcétera, 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 atrae la atención hacia sí mismo, hacia su ministerio, para provecho económico, sobre todo, o cualquier otro tipo de provecho, ya sea de fama, de figuración, etcétera. Si alguien concentra atención hacia sí mismo, entonces hay que tener serias dudas con respecto a ese tipo de ministerios. Queda bien claro que fue el poder, la santidad y la voluntad de Dios la que hizo andar al cojo. Pero Pedro y Juan fueron instrumentos que se dejaron usar por el Señor. Y la sanidad fue realizada para que se pudiera testificar del Evangelio, para salvar almas, y especialmente para que el Hijo de Dios sea engrandecido y glorificado, porque todo se hizo en el nombre de Jesús. Entonces, Pedro continúa con el discurso. Versículo 13, Hechos 3:13. Y sigue Pedro hablando y dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nuevamente, al igual que en la oportunidad anterior, el día de Pentecostés, Pedro le atribuye culpa a la multitud en su cara de la condena y de la ejecución de Jesucristo. Ese mismo Pedro que antes había estado acobardado, ese mismo Pedro que había negado a Jesucristo 3 veces, ese Pedro que le dijeron: tú eres uno de ellos. No, yo no sé nada. Y ahora se atreve a dirigirse a toda la multitud por segunda vez, dirigirse a la multitud y decir: ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando Pilato lo había querido poner en libertad. Y ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les dé a un homicida, a Barrabás. Y ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Las Escrituras, tanto en los Evangelios como en este escrito de Hechos de los Apóstoles, dan testimonio de que Jesús era inocente. Por eso es que Pedro dice: ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando Pilato había resuelto ponerle en libertad. ¿Por qué Pilato había resuelto ponerle en libertad? Porque sabía que era inocente, pero al final no lo hizo por la presión popular. Apropiado mencionar que Pilato obró mal por causa de la presión popular, porque mucha gente cree que la presión popular, que la manifestación masiva de la población siempre es la correcta y que tiene razón, y no es así. No siempre es así. Sobre todo cuando vemos muchas manifestaciones populares que van al margen de la ley y que causan destrozos, etcétera, 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 sin entrar a temas políticos ahora. Muchas veces así son las determinaciones de las masas populares. Negaron a Jesucristo, no dejaron que Pilato lo ponga en libertad, negaron al santo y al justo y pidieron que se suelte al homicida. O sea, maten al justo, suelten al homicida. Eso es lo que pidió la multitud. Entonces, muchas veces las determinaciones de las masas populares no siempre son las correctas. Más bien son las determinaciones de la corriente del mundo, y muchas veces ven las cosas al revés. Ven las cosas malas como buenas y las cosas buenas como malas. Niegan y condenan al justo, pero hacen liberar al homicida. La multitud hizo su elección. Rechazó al santo y al justo y prefirió al homicida, en este caso Barrabás. Y Barrabás sería como una especie de prototipo, como una figura de Satanás. Barrabás era homicida, Satanás fue homicida desde el principio, así le llama nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 a Satanás. Muchas veces las personas rechazan a Jesús y prefieren a Satanás, o rechazan la verdad de Dios y prefieren la mentira de Satanás, como sucedió con Eva y Adán en el jardín del Edén. Y Jesús mismo explica muy bien:
la causa por la cual la gente lo rechaza a Él y no quiere acercarse a Él. No lo voy a leer completo, pero ustedes lo saben, en Juan capítulo 3, versículos 16 al 21, la gente no se quiere acercar a Dios porque prefiere las tinieblas y por eso rechaza la luz y escoge la oscuridad. Nosotros también, quizás el Señor hoy día quiera que muchos de nosotros tomemos alguna decisión con respecto a elegir al santo y al justo y su verdad, o rechazarlo y aceptar la mentira, el engaño y la esclavitud de algo con lo que Satanás quiere tener control todavía sobre la vida de alguna persona. En este pasaje, Pedro se refiere a Jesucristo como el autor de la vida, como leímos en el versículo 15, le dice a la multitud, y mataron al autor de la vida. Este nombre, el autor de la vida, este título, el autor de la vida, es un título muy apropiado para el Hijo de Dios, el autor de la vida. Son dos palabras griegas, archegos, zoe, archegos, zoe. Archegos, que es la misma raíz de la palabra arquitecto, alguien que diseña, que crea, ejecuta. Arque es una partícula que significa un comenzador, un iniciador, un primero, un príncipe, una regla a seguir, un prototipo. Arque, hago, dirigir, hago sin H. Arque, hago, de esas dos palabras sale archegos. Dirigir, traer, llevar a cabo algo. Entonces, archegos es alguien que hace algo, que determina algo, que crea algo, lo diseña y lo pone por obra. Y en este caso, archegos, zoe. Archegos, zoe significa vida, el autor de la vida. Nuestro Señor Jesucristo es el autor de la vida. Tengámoslo muy presente y tengamos convicción en ello. Algunas sectas dicen que solo el Padre es el creador y que aún Jesús fue creado por el Padre. Esto no es así. La doctrina bíblica muestra que Jesús es un ser increado, no creado, que es eterno, con autoexistencia. Y no solo eso, sino que además todo fue hecho gracias a Él y para Él, incluida la vida. Recordamos Juan 1, versículos 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en Juan 5:26, ya solo una referencia más, el apóstol Juan allí escribe las palabras de Jesús, cuando Jesús dice en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesucristo es el autor de la vida, y por eso que Él tiene toda la potestad de dar vida eterna a los que confían en su nombre. Y además de mencionar esto, el apóstol Pedro, al final del versículo 15, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así que nuevamente está dando testimonio el apóstol Pedro, al igual que en el discurso anterior, da testimonio de que ellos, los apóstoles, son testigos reales, testigos oculares, testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Y este es un tema recurrente en la proclamación del Evangelio. No solo se trata de creer que Cristo murió por nuestros pecados, sino también de creer que Dios le resucitó de entre los muertos y que por eso Él tiene poder y autoridad para darnos vida eterna, para darnos lo que Él ha ofrecido darnos, porque Él lo obtuvo primero, su resurrección. Sigue entonces el apóstol Pedro dirigiéndose a la multitud. Hechos 3:16. Y dice Pedro ahí, y por la fe en su nombre, por la fe en el nombre de Jesús, el que era cojo de nacimiento, que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. Fe en el nombre de Jesús. Y la fe que es en Jesús, eso ha dado sanidad a este hombre. Y esa fe es la certeza y la confianza plena en quién es Jesús y en lo que Jesús es capaz de hacer.
Nosotros necesitamos vivir con esa fe, tener plena certeza de quién es Jesús y tener plena certeza de lo que Él es capaz de hacer aún en nuestros días, tanto como en esos días. Si Jesús no hiciera hoy lo que hacía antes, no sería el mismo, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y nuestra confianza es plena en Él. Pero entonces, ¿por qué a veces cuando oramos por los enfermos a veces no son sanados? El Señor en su soberanía sabe cómo actúa y con quién actúa. Este hombre cojo que fue sanado en esa oportunidad, unos años después falleció. No sabemos de qué habrá fallecido, pero la cosa es que falleció igual como fallecen todos, igual como falleció Pedro, igual como aunque Pedro fue ejecutado, igual como todos los seres humanos de esa época terminan falleciendo de diferentes dolencias, enfermedades o ejecutados o accidentes o diferentes cosas que puedan suceder. Confiamos en el Señor puede sanar, pero Él sana en su soberanía conforme a sus propósitos, a sus planes y a lo que Él tiene previsto y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y Él determina cuándo nos lleva también con Él a su presencia, lo cual es lo mejor de todo. Para eso nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Para eso nuestro Señor Jesucristo resucitó, para que tengamos vida eterna en el reino de los cielos. Pero confiamos totalmente en tener certeza en lo que nuestro Señor Jesucristo es capaz de hacer. Y Él nos ha animado a que confiemos en su nombre, a que pidamos al Padre en su nombre. Como compartía ayer el pastor Iván en el estudio de Juan capítulo 16, esta no es una fórmula mágica para que yo diga en el nombre de Jesús y Dios haga lo que yo quiera, por el simple hecho de pronunciar el nombre de Jesús. Porque si yo tengo verdadera y plena fe en mi Señor Jesucristo, entonces voy a confiar en que la voluntad de Dios es mejor que mi voluntad y me voy a someter a su voluntad. Y por eso en la Biblia hay este equilibrio, que si pedimos las cosas conforme a su voluntad, Él oye nuestras peticiones. Mas ahora, hermanos, ustedes entregaron, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo ha dado completa sanidad a este hombre en presencia de todos. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Primeramente, el apóstol Pedro le dice a la multitud: sé que ustedes hicieron esto, que por causa de ustedes nuestro Señor Jesucristo fue entregado, lo mataron y mataron al autor de la vida. Por la fe que es en su nombre, este hombre ha sido sanado, pero sé que ustedes lo hicieron por ignorancia. Y realmente hay muchos errores que se cometen por ignorancia. Ustedes conocen Oseas 4:6, donde dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, no un mero conocimiento intelectual, un conocimiento en el Espíritu, con la guía de Dios, del propósito de Dios en su palabra. Necesitamos saber de Dios. Si no leemos la palabra, si nunca leemos las Escrituras, ¿cómo vamos a saber qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que no le gusta a Dios, qué es lo conveniente para nosotros, qué es lo no conveniente para nosotros, cómo podemos tener vida eterna, cómo podemos tener una buena relación con los demás, etcétera, etcétera, etcétera? El pueblo es destruido por falta de conocimiento y eso es una verdadera tragedia para el ser humano. No solo por la ignorancia destructiva, sino, sobre todo, cuando hay obstinación por permanecer en ignorancia. Y diríamos, ¿y quién puede ser tan obstinado, tan terco, tan necio para querer permanecer en ignorancia? Pero así es, muchas veces la gente no quiere saber la verdad, no quiere ser expuesta a la verdad, no quiere acercarse a la luz, ya sea que sus obras son malas o ya sea que se defienden con una falsa religiosidad. Hace unos años atrás le compartí un poco de la palabra a una persona y la persona de frente me dijo: no, gracias, yo soy católico, a mí no me digas nada más. La persona, por supuesto, se emborracha, es mujeriego, no le es fiel a su esposa, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿cómo se defiende para continuar con ese estilo de vida? Simplemente dice: soy católico.
O sea, que está incluso comprometiendo el nombre de una religión, de una fe, para defender su estilo de vida y que no le prediquen el Evangelio. Una tragedia no querer ser expuesto a la verdad porque no te quieres acercar a la luz, porque quieres continuar con tus malas obras. Sin embargo, Dios es comprensivo cuando hay ignorancia, pero cuando hay actitud de cambio. Jesucristo en la cruz, frente a la multitud que había gritado, crucifícale, crucícale, y que ahora estaban burlándose de él mientras moría en la cruz, Jesús dijo allí, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y de esa manera abrió las puertas para que la multitud que lo condenó fuera la que tuviera después, en Pentecostés y en este momento, la oportunidad de recibir la palabra de salvación para que pudieran arrepentirse. Muchos de ellos, de hecho. En el versículo 18 dice que Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Su Cristo, el Cristo de Dios, es decir, su Mesías, su ungido. El Cristo, el Mesías, el ungido. Y ahora hablemos del Mesías, para que se entienda más desde el contexto judío. El Mesías habría de padecer. Los judíos esperan y esperaban un Mesías vencedor, como un gobernante mundial que traerá la paz y la prosperidad a la nación judía y también a la humanidad. Sin embargo, mencionaban las escrituras hebreas que el Mesías habría de padecer y habría de morir. Sí, la respuesta es sí. Las escrituras sí mencionaban que el Mesías habría de sufrir y habría de padecer e incluso morir. Unos cuantos extractos nomás. En el Salmo 22, por ejemplo, en el Salmo 22, pueden leerlo completo, es maravilloso e impactante el Salmo 22, cuando habla acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero fue escrito 1000 años antes de que sucediera y fue inspirado por el Espíritu Santo a David, al rey David, quien escribió el Salmo 22. Y ahí menciona proféticamente, desde el punto de vista de Jesucristo en la cruz, todos mis huesos se descoyuntaron. En otro lugar pone, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. En Isaías 52, entre Isaías 52, desde el versículo 13, hasta Isaías 53, hasta el final del capítulo 53, se menciona que el siervo de Dios, el Mesías, fue cortado de la tierra de los vivientes y que derramó su vida hasta la muerte. Y muchas cosas sorprendentes más, que es obvio que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Isaías, escrito 700 años antes de Cristo. El profeta Daniel también lo mencionó en la profecía de las 70 semanas. En Daniel 9:26 se menciona que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y una mención más en Zacarías 12:10. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Entonces, verdaderamente el Cristo, el Mesías de Dios, fue anunciado por los profetas que habría de padecer. Y luego viene Hechos 3:19, un verdadero llamado a conversión. Y le dice a la multitud, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra arrepentíos o arrepiéntanse viene del griego metanoeo, de donde sale la misma raíz de la palabra metamorfosis, cambio, ¿no? En este caso se refiere la palabra meta, cambio, noeo, que significa algo como ejercitar la mente. Entonces se refiere a cambiar de actitud mental, a cambiar de manera de pensar, de comprender, de entender y de considerar y de percibir las cosas. Eso es un cambio completo. Arrepiéntanse, metanoeo, y conviértanse. Convertidos es la palabra griega epistrefo, que habla de revertir algo, como sobregirar, y es muy apropiado para que el que experimenta la conversión, porque es revertir por completo la condición del pecado, para volver más bien a la condición que debió ser, la condición original del ser humano, antes de la caída, en una comunión perfecta con Dios, lo cual se rompió por causa del pecado. Entonces, arrepentirse y convertirse
significa dejar de ser algo para pasar a ser otra cosa. Implica nacer de nuevo en el Espíritu, ser regenerado, pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, dice el apóstol Pedro, para que sean borrados vuestros pecados. Recuerden que esto que estamos leyendo es un mensaje de buenas nuevas para que la multitud se arrepienta. Podemos tener en cuenta estas palabras para cuando nosotros consideremos que el Señor nos quiere usar para compartir con personas que también necesitan arrepentirse y convertirse, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Lo único que borra los pecados es aceptar por gracia, por medio de la fe, la obra de Jesús en la cruz. No hay nada que alguien pueda hacer para borrar sus propios pecados. No hay buenas obras, no hay actos que yo pueda hacer para lograr borrar los pecados. Si bien es cierto que después de que soy perdonado, si he hecho cosas que han afectado a otras personas, debo tener actos para enmendar errores, eso sí es cierto, pero mis actos para enmendar errores no borran mis pecados. Mis pecados únicamente pueden ser borrados por la sangre de Cristo. Cuando uno acepta el perdón de Dios, cuando uno acepta a Jesús como Señor, en ese instante el Espíritu Santo viene a hacer morada en uno y la persona se convierte en una persona nacida de nuevo, en un creyente. Si los pecados son borrados, entonces ya no se es culpable delante de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tus pecados son borrados, entonces estás apto para estar en la presencia de Dios. Cuando te arrepientes de verdad, cuando le pides perdón al Señor, cuando le entregas tu vida a Jesucristo, en ese momento puedes tener comunión con Dios y una comunión directa y real con tu Padre que te ama, y puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Así empiezas realmente a pertenecer al reino de Dios y también a participar del reino de Dios. Arrepentidos y convertidos, dice el apóstol Pedro, ¿no? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentirse y convertirse traerá como consecuencia tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y la palabra griega traducida como refrigerio, la palabra anapsuxis, que habla más apropiadamente de algo así como recobrar el aliento, de ser reanimado, de revivir. Y es que toda persona que está alejada del Señor se encuentra muerta en vida, en realidad. Solo teniendo una relación con Dios, por medio de Jesucristo, se podrá ser reanimado espiritualmente, lo cual va a traer paz y sosiego. Entonces, arrepentirse y convertirse es lo que realmente va a traer paz, sosiego, tranquilidad, frescura, vida al alma intranquila. Ningún alma encontrará jamás paz si está lejos de su Creador, pero solamente en Cristo podemos tener paz nuevamente. Versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis de todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Los judíos sabían de esta escritura en Deuteronomio, cuando Moisés hace este anuncio de este profeta, alguien que sería no un profeta como cualquier profeta, sino el profeta de Dios, aquel que tendría que ser el Mesías. Y Pedro testifica que este profeta Mesías es Jesucristo. Versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas
todas las familias de la tierra. Recuerden que Pedro en este momento se está dirigiendo a una multitud de judíos. Les dice, ustedes son descendientes de los profetas y del pacto de Dios. Ustedes son descendientes de Abraham. Y ustedes son receptores de esta promesa. Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y es que Dios prometió a Abraham que de un descendiente suyo, este descendiente suyo sería bendición para todos los seres humanos. Este descendiente de Abraham es Jesucristo, cuya genealogía está demostrada y por medio del cual todos los seres humanos, judíos y no judíos, pueden llegar a tener comunión con Dios y pueden ser salvados de las consecuencias del pecado y pueden tener vida eterna. Versículo 26. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Todas las personas, por más que puedan ser religiosas o aparentemente buenas, por causa del pecado están muertas espiritualmente, y frente a un Dios santo, 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 todos tienen maldad, todo ser humano es malo. Todo ser humano está muerto espiritualmente, separado de Dios por causa del pecado. Todo ser humano necesita arrepentirse y convertirse. Nadie puede convertirse en una persona buena ante los ojos de Dios por sus propios medios, por sus propios actos, por sus propias buenas obras, por sus propios méritos. Bueno, en la próxima sesión, Dios mediante, el próximo año, vamos a ver el impacto de este evento, de la sanidad de este hombre cojo de nacimiento y de este segundo discurso de Pedro a la multitud. Vamos a ver el impacto que tiene esto sobre las autoridades religiosas en Israel de esos tiempos y las circunstancias y todo lo que se va a propiciar a raíz de esto. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, cuán importante es para nosotros ver todo lo que tu Hijo Jesucristo continuó haciendo por medio de su iglesia. Vemos, Señor, cómo actuó tu Espíritu Santo con poder en Pedro, en Juan, aunque ahora más vemos hablar a Pedro, pero cómo, Señor, ejerciste este poder de sanidad sobre este hombre cojo para glorificarte, para impactar a la multitud, para bendecir también la vida del mismo hombre que recibió esta sanidad en tu misericordia, y cómo con todas estas cosas que nosotros estamos leyendo nos permites tomar convicción, Señor, de que hemos puesto nuestra confianza en un Dios vivo y que hemos puesto nuestra confianza en tu Hijo Jesucristo, el cual es el mismo ayer, hoy y siempre. Amado Dios, ayúdanos a retomar las cosas básicas del cristianismo para fortalecer nuestra vida espiritual como iglesia, como individuos, como seguidores de tu Hijo Jesucristo, y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por habernos dado el regalo más grande que puede recibir alguien, por habernos dado al autor de la vida. Gracias, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.